Muy buenas noches. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue detenido en Cuernavaca bajo un fuerte operativo de autoridades federales y locales de la Ciudad de México y Morelos. Fue trasladado en helicóptero militar y vehículos blindados hacia el reclusorio sur de la capital del país, como si fuera un presunto líder del crimen organizado. Está acusado de delitos contra la procuración y la administración de la justicia. Desde las 6:30 de la mañana hay un despliegue que rodeó la manzana donde está la casa donde yo vivo, y desde hace horas están sitiada mi domicilio. Yo en principio pensé que se trataba de algún operativo y que no tenía relación con mi persona. Sin embargo, están ya en mi portón, en la puerta del acceso vehicular de mi domicilio, ya apostados, agrupados, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México y elementos de la Marina Armada de México, y yo asumo que vienen a detenerme o a violar mi domicilio. En lo individual me siento tranquilo porque no he cometido ningún delito. Aquí estoy, compañero. Nada más, hermano, ¿puedes pasar nada más para que me la enseñes y ya me voy contigo? Nada más tú. Por favor, porque ahí me da la casa, ahí me da la casa que nos veamos los dos. Es una orden de aprehensión que le otorgan al fiscal general de México y otra de Uriel Carmona Gándara por el delito de retraso a la justicia y delito cometido en agravio de la sociedad. Ya me voy con ustedes, nada más pues, le mando que... Así es, vemos ya al fiscal Uriel Carmona, que viste de un pantalón negro, una camisa azul claro, que ha bajado de este rinoceronte y que está subiendo en este momento al helicóptero. Está en las escalinatas del helicóptero, subiendo un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México. Al interior de las instalaciones de la CEMAR, que duró aproximadamente unos 40 minutos, pues aquí vemos que ya avanza este contingente muy tranquilo, respetando, obvio, pues incluso también las disposiciones vehiculares. Paola. Así fue como detuvieron y trasladaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, Policía de Morelos, Fiscalía General de la República y elementos de la Marina. Desde muy temprano rodearon su domicilio allá en Cuernavaca, se entregó para evitar que entraran a catear su casa y así proteger a sus hijos que estaban ahí con él. Uriel Carmona está acusado de delitos contra la procuración y la administración de la justicia, específicamente por supuestamente haber retardado la justicia en la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López. Es una acusación en su contra en la Ciudad de México. Ella, Ariadna Fernanda López, fue encontrada muerta el 31 de octubre del año pasado en la carretera Tepoztlán-Cuautla. La Fiscalía de la Ciudad de México señala al fiscal de Morelos de encubrir al presunto responsable del feminicidio de Ariadna, Rautel N., después de que la Fiscalía de Morelos descartó que la muerte de la joven fuera un feminicidio. Argumentó la Fiscalía en ese entonces que una autopsia realizada al cuerpo arrojó una broncoaspiración por consumo excesivo de alcohol y que no tenía huellas de violencia. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México refutó la versión. A petición de la familia realizó una segunda autopsia, reveló que el cadáver de Ariadna tenía lesiones por golpes y la causa del fallecimiento fue un trauma múltiple debido a un golpe contundente. Eso fue, en contraste, lo que determinó la Fiscalía Capitalina. Esta contradicción provocó que la familia de la joven y las autoridades de la capital del país acusaran al fiscal de Morelos de revictimizar a Ariadna, y entonces comenzó la investigación
en su contra, investigación que hoy lo tiene detenido. La detención del fiscal de Morelos ocurre a pesar de que el 13 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la primera sala, resolvió que el fiscal tiene fuero constitucional. Declaró inválida la resolución de la Cámara de Diputados sobre que los fiscales estatales no tienen fuero. La Corte resolvió que el funcionario sí cuenta con esta protección y que para retirarla debía ser sometido a un juicio político. Ante esa decisión de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se mostraron inconformes. Esto dijeron ambos entonces. Hay una investigación abierta en contra del procurador de Morelos, no una, varias denuncias. Y como tiene influencias en el Poder Judicial, ayer desempolvaron un expediente que llevaba como año y medio ahí en el archivo. Y los ministros, la mayoría, le dan impunidad, resolviendo de que solamente puede ser juzgado si lo decide el Poder Legislativo mediante un desafuero, porque se trata presuntamente de delitos federales, cuando no solo son delitos federales, hay delitos del Estado. Pero ¿cómo cuando ya la Fiscalía solicitó orden de aprehensión, inmediatamente se adelantan los ministros a protegerlo? ¿Cómo es eso? ¿No vamos a quedar callados? Recientemente, la Fiscalía General de la República hizo una denuncia contra el fiscal de Morelos. Y curiosamente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mismo tiempo resuelve una controversia que había desde hace 20 meses para decir que el fiscal de Morelos no podía ser juzgado, que tenía fuero. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hace una aclaración en este sentido y dice que puede ser factible la resolución de la Suprema Corte para delitos federales, pero no para delitos del fuero común. Así que en este momento quiero hacer una declaración. No es posible que no haya justicia en nuestro país. El fiscal general del estado de Morelos debe ser juzgado por muchas razones, pero en particular por el caso de Ariadna, por ocultar un feminicidio. Y entonces se le fincó un delito del fuero común, el que lo tiene actualmente detenido, porque un juez local giró una orden de aprehensión en su contra. El fiscal de Morelos ha insistido en que es inocente. Defiende las conclusiones de su fiscalía sobre lo ocurrido con la joven Ariadna Fernanda. Ha advertido que las acciones legales en su contra son una persecución política, luego de que su dependencia investiga denuncias contra el gobernador del estado, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con quien protagoniza, el fiscal, un conflicto desde el inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y eso, pues seguramente, pues está ordenado por la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien me ha perseguido políticamente, y por la fiscal Ernestina Godoy, y pues la responsabilizo de lo que pueda pasarle a mis hijos. Son chiquitos, tienen 8 años, y pues estamos esperando este desenlace. He estado advirtiendo que en algunos medios de comunicación se ha publicado que cuentan con una orden de aprehensión en mi contra, lo cual pues es impensable, porque a mí me protege el fuero constitucional, que es el mismo fuero que tiene el presidente de la República, que tiene la fiscal Ernestina Godoy, que tenía la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que tiene el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Todos están protegidos por fuero constitucional, y esto deriva de una persecución política en mi contra para proteger a Cuauhtémoc Blanco, porque representa un activo político por su fama, por su popularidad, y entonces pues es más fácil sacrificar a un morelense decente que está haciendo su trabajo para proteger a un gobernador que tiene investigaciones muy serias en su contra y están en manos del Ministerio Público que yo presido. El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, y la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, coincidieron en que la detención no está relacionada con tintes políticos, sino con la búsqueda de justicia para la joven Ariadna Fernanda. Así le respondieron al fiscal detenido esta tarde. Esta investigación obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Lo digo enfáticamente, esta fiscalía no encubre ni encubrirá a ningún servidor público, por el contrario,
continuamos investigando con toda la exhaustividad requerida. Número 1, la Fiscalía es autónoma. Número 2, es una orden de aprehensión de un juez. Número 3, no es un asunto político, es un asunto de justicia. Número 4, la Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres. Y número 6, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio. El fiscal de Morelos ya está desde esta tarde en el Reclusorio Sur, donde es presentado ante el juez que giró la orden de aprehensión en su contra. Vamos a más información del día. Ante las críticas a los nuevos libros de texto gratuito, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del próximo martes se realizará una conferencia de prensa vespertina en la que revisarán libro por libro. Insistió en que estos materiales serán entregados y que los gobernadores de oposición no tienen facultades para impedir la distribución. Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro. Nada más que no nos vayan a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo sería esto? Vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Yo creo que con una semana o 2 semanas en la tarde vamos a pensar de 5 a 6, ¿les parece? Conferencias vespertinas, digamos. O para que haya más diálogo circular, de 5 a 7. Entonces, si les parece, se puede iniciar el lunes. ¿El martes? Bueno, el martes. Entonces, este martes. Ya el próximo, ¿sí? Serían, entonces... sí, el próximo, para que se tenga toda la información y que los papás que quieran conocer sobre los libros y también se respondan todas sus preguntas, ¿no? ¿Y es legal que los gobernadores puedan frenar la distribución tratándose de una facultad federal? No podrían hacerlo. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, insistió en que no ha sido notificada la dependencia de ningún amparo contra la distribución o elaboración de estos libros de texto gratuito, de cuyo contenido se dijo abierta a debatir siempre y cuando los análisis partan del conocimiento y no del prejuicio. La Secretaría de Educación Pública ha cumplido y cumple con todas las cuestiones judiciales y jurídicas que nos plantean. No existe en este momento ningún amparo judicial que nos impida seguir trabajando en la propuesta pedagógica, seguir construyendo los libros de texto gratuitos y seguirlos distribuyendo. Todo lo que sea el debate, los diferentes puntos de vista, bienvenidos, pero sobre la base del conocimiento, no sobre la base de los prejuicios. Entonces, bienvenidos los cuestionamientos que se tengan que hacer, pero vamos a conocer de qué estamos hablando. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, salió en defensa de estos nuevos libros de texto gratuito, descalificó a quienes están llamando a la quema y destrucción de este material educativo. En otros temas, el presidente López Obrador volvió a cuestionar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE imponerle medidas cautelares por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Para que el presidente pudiera hablar al respecto de este tema, uno de los asistentes de la mañanera preguntó, sin conocer mucho del tema del cual estaba preguntando, por lo que el vocero presidencial Jesús Ramírez tuvo que intervenir antes de que se discutieran estas nuevas medidas en el INE. Será sometido este viernes a consideración de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral para que usted pues ya no pueda hablar de Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión le merece, presidente? Pero es lo que está en el Tribunal Electoral. Sí. ¿Ayer? Semana cuando se sentencia, porque yo al INE definir el alcance, volver a reconsiderar su opinión de que no había lugar a ninguna sanción. Pues hoy discuten. Hoy lo van a discutir y además ¿Pero qué van a discutir? ¿Que yo no vuelva a referirme a la señora? Sí,
Sí, esa es la propuesta. Incluso también... Vamos a esperar a ver qué resuelve. A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora porque dije que era la candidata del bloque conservador. Pues es cierto. ¿Y eso cuál es la violencia? Más tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad emitir medidas cautelares contra el presidente López Obrador para que se abstenga de referirse a Xóchitl Gálvez con expresiones que en cualquier modalidad puedan constituir violencia política en razón de género. Mencionó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que en las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio, el presidente emitió estas expresiones en las que tuvo la intención de invisibilizar la trayectoria política de la senadora. Ordenó entonces a la presidencia bajar esas conferencias mañaneras en un plazo de 12 horas. Por cierto, ya a esta hora de la noche no están esas conferencias en los canales oficiales de presidencia. Es decir, ya se cumplió con las medidas cautelares que ordenó el INE. En otros temas, la Fiscalía de San Luis Potosí asegura estar muy cerca, sí, muy cerca, lleva días y dice que está muy cerca, de capturar a Fernando Medina, quien el 31 de julio golpeó a un empleado en un Subway en la capital potosina. El fiscal estatal José Luis Ruiz confirmó que se solicitó una ficha roja a Interpol y confió en que el agresor siga dentro del país porque, argumenta, no tiene pasaporte vigente, no tendría cómo salir, pero no han dado con él. Esta tarde, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con otras autoridades, rescató a 491 migrantes. Estaban retenidos en un inmueble en el municipio de Yehualtepec, ahí en Puebla. Encontró a 485 personas originarias de Guatemala, 6 de Honduras. 439 de estos migrantes son pertenecientes a familias, 52 son menores de edad no acompañados. Fueron trasladados a una sede del Instituto Nacional de Migración para proporcionarles alimentación y atención médica. En Veracruz continúa el rescate de migrantes que suele ser abandonados. Esta vez fueron 89 migrantes, se encontraban en un autobús, estaba ya abandonado en la carretera Córdoba-Veracruz, el mismo tramo del que le hemos hablado en este espacio donde abandonan a los migrantes. La mayoría de este nuevo hallazgo eran 79 de Egipto, 5 de Ecuador y 5 de Honduras. En este caso suman 11 eventos en Veracruz de este tipo en lo que va del año, con 3.039 migrantes rescatados en esas mismas condiciones. Y ahí en Veracruz, una pareja de haitianos busca registrar a su bebé. Nació en Coatzacoalcos en mayo pasado. Necesitan ayuda para costear la traducción de sus actas de nacimiento. La historia es de Fluvio César Martínez. Ramsley es el primer bebé de origen haitiano nacido en Coatzacoalcos. Raminesi Lubin y Fritza Impor, los padres, salieron hace varios meses del país caribeño a causa de la violencia y la falta de empleo. Junto a su primer hijo de 4 años y consciente de que Raminesi daría luz en cualquier momento, llegaron a esta ciudad veracruzana. Muy difícil. Para mí, gracias a Dios, se sale bien. Sí, sale embarazada de Chile. ¿Cuántos meses? 3 meses. Tras ser asegurados por elementos de la Guardia Nacional, fueron trasladados al refugio para migrantes Santa Faustina Kowalska a cargo de Guillermo Garduza. El activista los ayudó y Raminesi dio a luz en un hospital público. Mi hijo, el mexicano ahora, nació en Veracruz, Coatzacoalcos. Después de 2 meses, los padres de Ramsley buscan registrarlo como mexicano en la Oficialía del Registro Civil de Coatzacoalcos, donde les brindaron todas las facilidades, pero requieren presentar una serie de documentos universales. No es un trámite que sea que se les quiera limitar. El registro del niño se puede hacer universalmente, solamente cumpliendo con los requisitos. Es un tema bastante delicado el registro de los bebés, entonces por eso nosotros nos apegamos a la ley. Las actas de nacimiento de los padres se encuentran en inglés y requieren ser traducidos, por lo que les cobran 5,000 pesos, pero los migrantes no pueden pagarlo. Y si alguien quiere apoyarlos a reunir esta cantidad, ponen a disposición el número de cuenta 4027-6641-9429-9834 de Banco Azteca. Necesitamos su apoyo para poder traducir esos dos documentos en AV, llevarlos al registro civil y que se le dé el acta. Y les agradecemos mucho, hermanito, y sobre todo ellos que vienen caminando desde lejos, vienen ahora sí, más del año tienen caminando, huyendo de su país.
En lo que va del año, 4 menores de padres extranjeros han sido registrados en Coatzacoalcos, Veracruz. En caso de que Ramsley sea el quinto, la familia solicitará la residencia en México. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. En la frontera entre Sonora y Arizona, las cifras de encuentros, como le llaman a las aprehensiones de migrantes las autoridades estadounidenses, pues está aumentando. Veamos los datos, continúa ya en aumento. Veamos por favor el dato. En esta ocasión, el jefe de la patrulla fronteriza allá en Tucson informó que se han asegurado 11,000 personas provenientes de al menos 17 países, además del rescate de 43 personas. Hay 15 eventos de contrabando de migrantes también documentados en la región. Ante este panorama, porque no solamente esa región entre Sonora y Arizona ha presentado aumentos en los encuentros de migrantes, ante este panorama el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, envió un mensaje a los indocumentados que siguen intentando cruzar, que siguen creyendo en los polleros. Esto les dijo con mayor énfasis ante otros mensajes que habían sido más tenues desde la administración de Joe Biden. Les pido a ustedes, los migrantes, que no se dejen engañar por los traficantes, los polleros, las organizaciones criminales, porque la ley sigue aplicando de manera consistente en la frontera entre México y los Estados Unidos. Los que lleguen ahí, a la frontera, de manera irregular, van a enfrentar fuertes consecuencias que incluyen la deportación, un posible proceso penal, y no podían entrar a los Estados Unidos en 5 años, por lo menos. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Pausa y volvemos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a un abogado para que lo represente luego de las revelaciones que hizo su hijo ante la Fiscalía acerca de que estaba enterado del financiamiento irregular de la campaña presidencial de su padre. En un comunicado, el presidente colombiano dijo recibir con dolor las afirmaciones de esas irregularidades, pero insistió en que la justicia debe aplicarse de manera imparcial. Dejó el caso en manos de los jueces, aseguró que nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra la corrupción. Al respecto, conversé esta tarde con el periodista Hugo Vecino de la cadena NTN 24. Esto me dijo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se está hablando por allá en Colombia? Y si estos señalamientos se confirman, si llevarían o no a que Petro saliera de la presidencia. Si todavía es muy temprano para hablar de ello o si ya está también entre las posibilidades. La situación es muy compleja en Colombia. Desde que ayer Nicolás Petro Burgos se declaró que dineros irregulares, fuentes de personas vinculadas al narcotráfico, con temas de paramilitarismo y de dudosa procedencia, pues todo se empezó a mover, las arenas políticas en Colombia empezaron a estremecerse y rápidamente también congresistas empezaron a radicar ante la Comisión de Acusaciones las diferentes peticiones para investigar al presidente Gustavo Petro. De hecho, el próximo 16 de agosto va a ser una gran marcha nacional que reúne o que busca que todas las personas salgan a las calles para pedir, bien sea un juicio a Petro o la salida de la presidencia. Petro ha dicho ya, en la locución que hizo anoche desde Cincelejo, que él no se va a ir, que tendrá que responderle él al pueblo colombiano y que si el pueblo colombiano lo eligió a él por 4 años, pues ese tiempo es el que se va a quedar. Y dijo que le decía a Colombia que eso tenía que quedar muy claro. La situación todavía sigue siendo muy compleja y a medida en que se sigan produciendo más detalles de la Fiscalía y de estas pruebas que Nicolás Petro vaya a aportar, pues sabremos un poco más, no solamente de la campaña, sino de otras personas alrededor del gobierno que estarán involucradas en todo este escándalo que tiene, ha generado un gran terremoto político en el país. Sí. Ahora, hay, digamos que en las leyes de Colombia hay la posibilidad de que al ser juzgado que una campaña se financió por dinero del narcotráfico, dicho por el hijo del que fue candidato, pudiera llevar a que, no sé, sea sometido en México, podría ser sometido a un juicio político y a través de eso retirarlo de la silla presidencial. No sé en Colombia cuál sería la vía jurídica para lograrlo, si se confirma obviamente que así ocurrió. Tendría que ser una investigación larga y extensa que demuestre que hay las pruebas suficientes como para que el presidente, ya por un tema de dignidad y moral, tenga que dejar la silla presidencial. Pero falta mucho para eso, Alejandro. Además, recordamos que en Colombia, en 1995, pasó una situación similar con la presidencia de Ernesto Samper,
cuando también dinero de narcotráfico habría llegado a su campaña presidencial. Y el presidente en ese momento dijo que todo habría pasado a sus espaldas y no pasó nada. Samper salió invicto en aquella oportunidad y terminó su periodo sin ningún problema. Incluso hoy ya Ernesto Samper, el expresidente colombiano, ha dicho que el caso de él y el de Petro se parecen mucho porque eran inocentes. Pero será la justicia la que tenga que determinar el poder de esas pruebas y ver cuál será el futuro de la presidencia. Estamos todos a la expectativa de lo que pueda pasar. No sé si también ya está en la discusión pública por allá el tema de el poder que tienen, ¿no?, los grupos criminales para adentrarse a la política, pues sí, con financiamiento ilícito. Es una situación muy compleja, Alejandro, porque recuerde usted que históricamente en el país hemos tenido muchos casos que tienen que ver con la filtración de dinero del narcotráfico. Este que te decía de Ernesto Samper en el 95, pero también tenemos un poquito más para atrás la historia y vemos el caso de Pablo Escobar, el gran narcotraficante colombiano que quiso ser congresista y que sus tentáculos llegaron a muchas instancias del poder. También el paramilitarismo en Colombia. Hace algunos años, cuando se supo que gran parte de los congresistas elegidos habían tenido el apoyo de grupos paramilitares. Así que la filtración de esos grupos o de esas bandas criminales asociadas con el narcotráfico, pues están ahí a la orden del día y lamentablemente permean todas las capas de la sociedad. Sí, increíble. Bien, pues todavía es temprano, empieza, digamos, el proceso. Si te parece, Hugo, nos mantenemos en contacto y vamos viendo conforme vaya avanzando, pero así, pues llamó muchísimo la atención lo que pasó desde el fin de semana, que sin duda, pues movió las cosas fuertemente en materia política y social por allá. Gracias por tu tiempo, por tu explicación. Alejandro, un abrazo fuerte. Abrazo allá a Bogotá, Colombia. Gracias a Hugo Vecino, periodista de NTN 24. Y hablando de este caso, se acaba de terminar la liberación de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. Le dio el comunicado de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que informa que gracias a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, se logra colaboración de Nicolás Fernando Petro Burgos y Daisuris Vázquez Castro, su exesposa, y el juez les impone medida no privativa de la libertad, es decir, quedarán libres. Aquí el comunicado que le presento en pantalla, en el cual se informa que la Fiscalía le imputó al hijo de Gustavo Petro los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y para Daisuris del Carmen Vázquez Castro, el de lavado de activos y violación de datos personales. El juez de control de garantías de este caso, gracias al compromiso de colaboración de los dos imputados, que logró la Fiscalía, es un comunicado de la Fiscalía, por eso lo está presumiendo como si fuera su logro, impuso a ambos la medida no privativa de la libertad y continúan vinculados a la investigación penal. Esto luego de que el imputado, Nicolás Petro, durante el interrogatorio realizado en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá, capital de Colombia, de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorado por su abogado, suministró información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía con relación a la financiación, es decir, el financiamiento de la pasada campaña presidencial, la cual habría superado los topes permitidos por la ley y que presuntamente recibió dinero que no fue debidamente reportado a las autoridades electorales, de acuerdo con la autonomía e independencia de los fiscales y según los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, y a la que será allegada esta investigación en etapas subsiguientes, se dará continuidad a los análisis correspondientes y actividades de investigación. Estas actividades, dice la Fiscalía colombiana, incluyen citar a las personas que se requieran en este caso, bien sea mediante declaración jurada o interrogatorio de indiciado, atendiendo a la carga probatoria con que se cuente. Esta información se publica por razones de interés general. Es el comunicado que se dio a conocer hace apenas unos minutos por parte de la Fiscalía de Colombia, en el cual se da la información de la liberación del hijo de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y de su ex esposa, tras haber declarado que se financió la campaña del presidente colombiano con dinero proveniente, aquí no lo dice, pero lo dijo Nicolás Petro, proveniente del narcotráfico. Quedan libres, pero inicia este proceso, y por eso es que el presidente colombiano, le informaba yo hace unos minutos, ya determinó quién sea su abogado, quien lo defienda en el caso. No deja, por cierto, la silla presidencial. En más información del mundo, en Estados Unidos, la policía de Nueva York tuvo que intervenir en una estampida. Ocurrió en Union Square
en pleno Manhattan, después de cerca de que 2,000 jóvenes acudieron a un evento del influencer Kay Cenat. Él les había prometido regalarles consolas de videojuegos, ahí está el influencer, y otros dispositivos electrónicos. La multitud fue incontrolable, desató caos. El resultado fue varios policías heridos por el lanzamiento de objetos de la gente que exigía lo que les habían prometido, pero se cometieron distintos delitos también. Veamos parte de lo que ocurrió. Pausa y volvemos. Me acompaña Minelia Taide. Mine, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Ale. Iniciamos la sección deportiva, no con una noticia muy agradable, ni con un evento que realmente nos agrade mucho dar, pero bueno, sí hay que comentarlo, Ale, porque justamente en el Mundial Femenil, que está dando muchas sorpresas, para empezar, la verdad es que tiene buen aforo, la gente está acudiendo justamente a los estadios, está viendo el Mundial Femenil, pero bueno, todo eso lamentablemente lo opacan situaciones como la que vamos a escuchar a continuación, porque el comentarista Javier Fernández, colombiano, pues hace un comentario sobre Alexandra Popp, capitana de Alemania en el partido entre Colombia y Alemania, un tanto fuera de lugar. Vamos a escuchar. Había hecho que normal y Popp le pegó por arriba. No vas a hacer nada, muñeca, hoy. Estás bonita y todo, pero lo siento. Sí. Bueno, no tiene nada que ver el físico de las jugadoras en su labor en el campo. A ver, exactamente, cuando es un partido de hombres, varonil, no decimos está guapo, ¿no? Pero va a fallar, o sea, nunca se hace ese tipo de comentarios, entonces sí está totalmente fuera de lugar cuando obviamente el fútbol femenil está creciendo, cuando se está tratando de mostrar cosas diferentes sobre el terreno de juego. Cuando les pagan mucho menos, exactamente, ¿no? Hay maltrato hacia las jugadoras. Se está creciendo poco a poco, falta muchísimo, Alex, con todas estas situaciones que estás diciendo, y estos comentarios realmente no ayudan en nada, ¿no? Ojalá y realmente esta persona entienda, porque hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, aunque sí los comentarios que le han mencionado, sobre todo en redes sociales, han sido lamentando esta situación. El comentarista no ha mencionado nada, pero bueno, ojalá y lo entienda de esa manera, porque se ha dicho también que no ha sido lo único que ha mencionado, que también está fuera de contexto. Increíble. Bueno. Pero bueno, pasamos a información de la Leagues Cup. Lamentablemente para ti, Pumas ayer fue eliminado, Alex, por el Querétaro, Cruz Azul tampoco está, Chivas fue eliminado en la primera fase. Cruz Azul, que lo eliminó un equipo de reciente creación en Estados Unidos y con toda la trayectoria que tiene Cruz Azul. Efectivamente, el Charlotte, pero te decía, Pumas el Querétaro, imagínate. Bueno, el Querétaro, que en la Liga Mexicana, que está ya de salida el Querétaro. Lugares, exactamente, lo platicaremos después. Pero sí, efectivamente, solo quedan de los equipos denominados grandes, América, que justamente hace unos minutos terminó su partido y se impuso 1-0 al Chicago Fire y avanzó ya a los octavos de final de este torneo de la Leagues Cup. Ahí está, el único gol fue un autogol. ¿Por qué? Porque le habían anulado un tanto a Julián Quiñones al minuto 34, pero después aparece un tiro de Alejandro Sendejas que pues desvía un rival, y es así como el América gana este partido, se va ya a octavos de final, se enfrentará a Nashville en la siguiente fase, esperando que sea de los pocos equipos mexicanos que puedan dar la cara por justamente la Liga MX. Se había hablado mucho, Alex, de realmente qué tanto podía dar esta Leagues Cup. Pues bueno, haciendo un balance, por ejemplo, de la primera fase que recién terminó a mitad de semana, vamos a dar un promedio, por ejemplo, de la asistencia, que no fue lo que se esperaba. En 45 partidos fue de 17,449 aficionados por juego, por debajo del promedio de la Liga MX, que es de 21,020, y de la MLS, que es de 21,981 aficionados. Aún así, le preguntábamos a Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, al respecto, y él mencionaba que va bien la situación. De no tener partidos normalmente ahorita, llenar los estadios, o bueno,
meter a 17,000 personas a los estadios en promedio, bueno, todavía falta, sí, efectivamente es el primer torneo que se hace con esta magnitud, o sea, se habían hecho, pero con 4 equipos mexicanos, con 4 de la Major League Soccer. Hoy se extiende a, imagínate, 29 de la MLS y justamente 18 de la Liga MX. Entonces va bien, ya viene el experimento, pero también hay que destacar que pues por ahí se han quejado del arbitraje, los futbolistas, los técnicos, se han quejado también, o si no lo han hecho tan extensivo, sí, por ejemplo, Henry Martin, delantero del América, mencionó que para ellos es complicado empacar cada 3 días y cambiar de ciudad, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el Inter de Miami, que sus 3 primeros partidos los jugó en su casa. Entonces son ciertas ventajas que a lo mejor sí tiene la Liga de Estados Unidos. ¿Tiene que ver eso, el jugar como local, aunque pues los equipos mexicanos también son bastante locales en Estados Unidos? Sí, pero sin duda. ¿tiene que ver con el resultado y sobre todo pues en lo deportivo? ¿Ha sido mejor la actuación de los equipos estadounidenses que los de México? Sí, de la Major League Soccer sin duda alguna. Hoy tenemos que hablar que efectivamente sí han sido mejor en cuestión incluso de nivel, lo hemos visto, pero Alex, también hay que resaltar que la MLS va en la fecha 23, se han jugado 23 partidos de su torneo. México tenía únicamente 3 partidos jugados, ¿no? En el torneo, en la Apertura 2023. Entonces sí, obviamente se resiente un poco esta situación, pero efectivamente tampoco, y ya lo mencionaba Ricardo El Tuca Ferretti, podemos mencionar que la Liga Mexicana es todavía el rey de la CONCACAF en general de la liga, y sobre todo que es superior a la Major League Soccer, ¿no? Porque hoy sí, realmente los equipos de la MLS están demostrando que quieren jugar este torneo. Ha habido partidos de todo, Alex, buenos, regulares y malos, sí, ¿no? Porque se había despreciado mucho, ¿no? Y cuando los jugadores terminaban en Estados Unidos decían que solo era por dinero, que no era un gran reto para ellos, pero al final de cuentas, pues en este torneo al menos se están viendo mejor que los. Exactamente, y ha sido un fracaso, por ejemplo, de Chivas, que terminó en la primera fase, ¿no? O sea, tiene equipo para llegar mucho más allá. Sí. Tenía equipo. Mine, muchísimas y Rayados gracias. Está ganando 1-0 por si estaban preocupados. Bien. Gracias, Mine. Muy buena noche. Y gracias a ustedes, los veo el lunes, 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.